Iglesia Filadelfia JB. Perfecciona tu vida con la palabra de Dios. En el libro de los Efesios, capítulo 6, versículo 10 al 18. Dice el apóstol Pablo: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, como estamos en guerra, ¿qué hay que hacer, cristiano? Tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cómo se hace todo esto? No oigo. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Diga: orando en todo tiempo. Alguna vez un hermano me decía: pastor, es que usted ora toda hora, ora para la palabra, ora. ¿Y qué dice la palabra? Pues que hay que orar en todo tiempo, así que vamos a orar. Qué pena, pero vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo, yo coloco en tus manos esta palabra y oro para que tu Espíritu Santo me use como un canal de bendición, y el Espíritu de Dios hable hoy a través de mi boca. Bendigo esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Úsame, Señor, y habla a través de mí. Esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. ¿Y la iglesia dice algo? Amén. Bueno, hoy voy a terminar este estudio, pero quiero hacerle un repaso en la mente rápido. Hicimos un estudio completo sobre la oración. ¿Ya se les olvidó? ¿La oración qué? Modelo, el Padre Nuestro. ¿Quién todavía tiene por ahí su separador? ¿Sí lo tienen? Bueno, cuando terminamos el estudio del Padre Nuestro, entramos e hicimos un estudio sobre el ayuno. También enseñamos mucho. Hoy estoy terminando un estudio sobre la guerra espiritual para completarlo. He enseñado como primer punto la guerra espiritual y su definición. Hablé que era guerra espiritual y todo esto está en nuestra página web para los que no lo estudiaron. Luego entré a un segundo bloque que era la guerra espiritual y el cristiano. Hablamos mucho también de este tema. La semana anterior hablé de la guerra, también hablamos de la guerra espiritual y la victoria. Como tercer punto hablamos
de estas tres cosas, que para poder tener victoria hay que hacer tres cosas. ¿Quién se acuerda? Tener una vida ¿de qué? De santidad, una vida de comunión y una vida en la palabra. Si usted no tiene eso, ¿para qué se va a meter en problemas y enfrentarse al diablo? Luego entré a un cuarto punto en Números Romanos, y es la guerra espiritual y sus errores. ¿Por qué? Porque he visto que muchos cristianos cometen errores a la hora de hacer guerra. Con este cuarto punto quiero terminar. Yo le hablaba como primer punto que atreverse a hacer guerra espiritual sin tener una relación verdadera con Jesucristo es ¿qué? Peligroso. Le hablé de unos 7 hermanos de un hijo de un señor llamado Exeba, que se pusieron a reprender al diablo sin tener una comunión con Cristo, y dice que el demonio se levantó y les dio juguete a todos. Eso yo ya lo enseñé la semana anterior. Hoy quiero tocar un segundo o continuar ahí para que ustedes entiendan un poquito más sobre este asunto. Voy a empezar leyendo los pensamientos para conectarnos ahí, los pensamientos de ese punto. Los hijos de Exeba no tuvieron autoridad contra Satanás porque no tenían una relación verdadera con Jesucristo. Ellos no tenían cómo enfrentar al diablo. Y si uno no tiene una relación con Cristo, pues se va a meter en problemas si usted no tiene una capacidad para hacerlo. Segundo punto, reprender a Satanás sin tener en cuenta el nombre de Jesucristo no tiene base bíblica. Este es otro error que muchos cristianos cometen a la hora de hacer guerra espiritual. Reprenden al diablo, pero se les olvida usar el nombre más poderoso que existe, y es el nombre ¿de quién? De Cristo. Entonces lea este segundo punto, iglesia, diga reprender. Vamos, póngale ganas, diga reprender a Satanás sin tener en cuenta el nombre de Jesucristo no tiene base bíblica. Es decir, cuando usted empieza a decirle al diablo fuera en el nombre de Jesús, está orando correctamente. Pero cuando usted está diciendo fuera, demonio, salga de mi casa, error, hermano, porque usted está echándolo sin usar el nombre de Jesús. Usted tiene que echar al diablo siempre en el nombre de Jesús. Usted no puede usar a nadie más, ningún intermediario aparte de Cristo. Eso nos lo enseña el libro de Judas, capítulo 1, versículo 9. Judas 1:9. ¿Qué dice Judas? Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que le dijo: el Señor te reprenda. Así que, iglesia, la pregunta es: si un arcángel, el ángel más poderoso que existe, no se atrevió a echar al diablo por su propia fuerza, sino que se agarró del nombre del Señor, pues mucho menos nosotros. Lea estos pensamientos. Ni siquiera el arcángel Miguel, el ángel más poderoso que hay en el cielo, se atrevió a reprender a Satanás. Así que cuidado, cristiano, cuando usted le dice al diablo: te reprendo, Satanás, te reprendo. No, ese olvídese, es en el nombre de Jesús. Cuidado, porque usted puede meterse en problemas. Cuando usted está diciéndole al diablo: te reprendo, Satanás, te reprendo, pero le hace falta ¿qué? El nombre. Te reprendo en el nombre de Jesús. Eso es diferente. Los primeros discípulos, lea conmigo, siempre invocaban el nombre de Cristo cuando hacían guerra espiritual. Los primeros discípulos siempre usaron el nombre de Cristo. Yo lo demuestro con Biblia en mano. Libro de San Lucas, capítulo 10, versículo 17 al 19. Lucas 10, 17. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan. No, yo no oigo, póngale ganas. ¿En qué? En tu nombre. Así que el Señor había mandado a 70 personas, 70 discípulos, a liberar a los endemoniados, a sanar a la gente enferma. Les había dado la autoridad, pero esa autoridad estaba basada en el
En el nombre del Señor. Así que cuando ellos regresaron, dice que regresaron muy contentos, regresaron gozosos y le dijeron: Señor, estamos felices porque los demonios que echamos se han sujetado, han obedecido porque usamos tu nombre. Versículo 18. Y Jesús les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí que os doy potestad, les doy el poder, les doy el derecho de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Cuando el Señor dice que nos da ese poder, es porque ellos lo estaban haciendo bien, estaban usando su nombre. Si ellos hubieran venido a decirle: Señor, los demonios no nos obedecen, el Señor les diría: yo les mandé que los echaran en mi nombre, y no lo hicieron. Tercero, invocar la sangre de Jesucristo para hacer guerra espiritual no tiene base bíblica. Ese es otro error que yo veo en muchos cristianos. Se van a enfrentar a una liberación y empiezan: me cubro con la sangre de Cristo, me cubro. Hermano, usted ya está cubierto con la sangre de Cristo desde que usted se convirtió. Desde que usted le dijo a Cristo: te recibo como Señor y Salvador, usted fue lavado con la sangre de Jesucristo. Sus pecados fueron limpiados. Usted está totalmente limpio por la sangre de Cristo. Mire lo que les voy a enseñar. La sangre de Cristo, la sangre fue utilizada en el Antiguo Testamento para pedir perdón por los pecados cometidos. Eso enseña la Biblia, hermano. Yo sé que a algunos les está molestando lo que estoy diciendo, pero es que yo no les estoy enseñando nada que no esté en la Biblia. Repito, la sangre fue utilizada en el Antiguo Testamento para pedir ¿qué? Perdón por los pecados cometidos. Lea el libro de Levítico. Vamos a hacer todo el estudio y ustedes me dicen si tengo o no razón. Levítico 4, 1 al 3. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguna persona, usted me ayuda con esa palabra, cuando alguna persona ¿qué? Pecare. Así que le está hablando a un pecador. Pecó por error, por yerro, en alguno de los mandamientos de Jehová, sobre cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas. Si el sacerdote ungido, se durmió la orquesta, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ¿qué hará? Ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto. ¿Para qué hacían con el becerro? Pues lo mataban, y con la sangre hacían la expiación, el perdón de los pecados. Levítico capítulo 14 versículo 13. ¿Qué hacían con el becerro? Con el cordero, con el buey que sacrificaban. Y degollará el cordero. ¿Qué hacían? ¿Qué es degollar? Matarlo, que derrame la sangre. Degollará el cordero en el lugar donde se degüella el sacrificio por el pecado y el holocausto, en el lugar del santuario, porque como la víctima por el pecado, así también la víctima por la culpa es del sacerdote, es cosa muy sagrada. Había un sacrificio para pedir perdón. Otro pensamiento: la sangre fue utilizada en el Nuevo Testamento. Esto era en el Antiguo, ahora me vengo al Nuevo. La sangre fue utilizada en el Nuevo Testamento para pedir perdón por los pecados cometidos. Hermano, la sangre es para pedir perdón, es para que Dios nos limpie. Primera de Pedro, vamos a ver si es cierto. Primera de Pedro 1, 1 y 2. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 1 y 2. Escuche: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Así que aquí tengo a Pedro escribiéndole una carta a muchos cristianos. Pero ¿qué les está diciendo? Versículo 2. Les está diciendo que ellos fueron, no oigo, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Paremos ahí. Pablo les está diciendo a todos esos cristianos que había en toda esta región, Ponto, Galacia, Capadocia y Bitinia, a todos ellos, que ellos fueron elegidos.
que el Señor los eligió según su preconocimiento, presciencia, y que Él los hizo salvos de la siguiente manera. Dice que por medio de la santificación del Espíritu para obedecer. Para obedecer. ¿Obedecer qué? Pues el Evangelio, el mensaje de Cristo. Obedecer el Evangelio y ser rociados. ¿Y ser qué? Rociados con la sangre de Jesucristo. Así que diga, cuando yo creo, yo soy rociado, bañado con la sangre de Cristo. Juan capítulo 1 versículo 29. Evangelio de San Juan 1:29. El siguiente día Juan el Bautista, oiga, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Y cuando Juan lo vio venir, ¿qué dijo? Vamos, iglesia. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué Juan dijo que Cristo quitaba el pecado del mundo? Que era el Cordero. Compárelo con el Cordero del Antiguo Testamento. ¿Qué se hacía con el Cordero del Antiguo Testamento? Se degollaba. ¿Qué se hizo con Cristo en el Nuevo Testamento como Cordero? Murió en la cruz, derramó su sangre para el perdón de los pecados. Efesios capítulo 2 versículo 13. Efesios 2:13. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Pero ahora que somos cristianos, ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Cómo? Por la sangre de Cristo. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Antes éramos enemigos de Dios. Antes Dios no nos quería ver porque éramos pecadores, pero Cristo nos lavó de nuestros pecados y nos hizo cercanos. Ahora somos familia de Dios, miembros de la familia de Dios, porque Cristo nos limpió con su sangre derramada en la cruz del Calvario. ¿Alguien está entendiendo? Primer libro de San Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 20. Primer libro de San Pedro 1, 18 al 20. ¿Qué dice Pedro? Sabiendo, hermanos cristianos, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra mala, vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino que fuimos rescatados ¿cómo? Con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Qué es lo que Pedro está diciendo? Dígale a su hermano, tú fuiste rescatado del pecado, tú fuiste rescatado del dominio de Satanás. Pero ¿cómo te rescató Dios, iglesia? ¿Cómo te rescató? Con la sangre de Cristo. Entonces, ¿cómo nos rescató? Quitó nuestro pecado. ¿Para qué la sangre? Para quitar el pecado, hermano. Primer libro de San Juan, capítulo 1, versículo 7. Primer libro de San Juan 1:7. ¿Qué dice San Juan? Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Usted no va a encontrar en la Biblia un solo versículo donde diga que la sangre de Cristo lo protege contra Satanás. El diablo no valora la sangre, el que valora la sangre es Dios, porque es la sangre la que hizo la propiciación por nuestros pecados. El diablo desprecia la sangre, él no la entiende. A ver, le voy a explicar, a ver si me comprende. Todos han leído algún día Éxodo 12, estoy seguro. Han leído la Pascua judía. Dios le dijo al pueblo de Israel: esta noche voy a mandar al ángel destructor y va a matar a todos. Si ustedes no quieren morir, judíos, tienen que sacrificar un cordero. Tienen que coger la sangre y pintar los dinteles de sus casas. ¿Por qué? Porque Dios dice: yo pasaré esta noche y cuando vea la sangre seguiré de largo. Si no hay sangre, morirá el primogénito. ¿Qué fue lo que guardó al pueblo judío de la muerte esa noche? La sangre. Entonces la sangre de Cristo ya fue aplicada sobre nosotros.
La sangre de Cristo nos protege de la ira de Dios. De que cuando Dios venga a este mundo, vea la sangre aplicada en nosotros y diga: este es mío, este no, este tiene la sangre, este no. Él verá la sangre y estos serán los que serán llevados al reino celestial, porque le pertenecen al Dios, le pertenecen al Creador. Fueron lavados con la sangre del Cordero. ¿Alguien está entendiendo? Por eso la palabra Pascua viene del hebreo pesash, que significa pasar de largo. Dios, donde no veía la sangre, había muerte. Cuando Cristo regrese, Él va a ver la sangre, ve cuáles fueron lavados y cuáles no. El día de la expiación, cuando los sacerdotes hacían la expiación, Aarón, él entraba una vez al año al lugar santísimo y derramaba la sangre sobre el propiciatorio. Hoy Dios nos ve a nosotros a través de la sangre de Cristo. Hoy ve Dios que esa ley que estaba en el arca fue cumplida por nosotros, porque esa ley exigía la muerte. Y hubo sangre derramada, no la nuestra, sino la de Cristo. Y ahora somos justos ante Dios, porque la sangre de Cristo nos limpió de toda esta ley que nos condenaba. Es por esa razón que Jesucristo dice que la ley quedó clavada en la cruz para el cristiano. No hay nada que nos acuse, porque la sangre de Cristo nos hizo perfectos ante Dios. La sangre de Cristo no es para que usted le diga: me cubro con la sangre de Cristo. Hermano, ¿usted cómo se va a cubrir cuando usted ya está cubierto? ¿No recuerdan lo que Jesús le dijo a Pedro? Cuando Jesús tomó una vasija con agua y una toalla y empezó a lavarle los pies, y llegó donde Pedro, y Pedro le dijo: no, tú a mí no me vas a lavar los pies jamás. Y el Señor le dijo: si tú no me dejas lavarte los pies, Pedro, tú no tendrás parte conmigo. Y entonces Pedro le dijo: no, Señor, yo quiero tener parte conmigo, lávame el cuerpo. Y el Señor le dijo: Pedro, el que ya fue lavado no tiene necesidad de lavarse sino solo los pies. Pedro estaba lavado con la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Amén. Esto es lo que predicó Isaías. Oiga, cómo me gustaría que dejaran la pereza y vinieran el miércoles. Estoy enseñando todo esto de la profecía. Porque Isaías 53 dice que el Señor llevó nuestros pecados, sufrió nuestros dolores, que Él fue allá a la cruz como un cordero mudo. Todo esto yo lo voy a explicar y lo estoy enseñando en las profecías los miércoles. No se lo pierda, hermano. Así que, hermano, cuando vaya a hacer guerra espiritual, no le diga a Dios que se va a cubrir. Usted ya está cubierto, mío. Porque si usted le dice a Dios: me cubro con la sangre, le está diciendo que usted no estaba cubierto. Y el Señor: ¿cómo así que no estaba cubierto? Que yo me acuerde, usted se salvó hace mucho tiempo. ¿Está entendiendo? Ok, lea Apocalipsis 1:5. Apocalipsis 1:5, que dice: y de Jesucristo fiel, el testigo fiel, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el primero en haber resucitado, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados. ¿Cómo nos lavó? Con su sangre. Con su sangre, hermano. Usted no va a encontrar en una Biblia jamás un versículo que diga que usted no está cubierto con la sangre. El cristiano está lavado con la sangre de Cristo y cubierto con la sangre de Cristo. Lea por favor esto. En ninguna parte de la Biblia se enseña que el creyente pueda invocar la sangre de Cristo para su protección. Sangre de Cristo, cúbreme. Hermano, usted ya está cubierto. Usted ya está guardado por la sangre de Cristo. Cuando usted dice sangre de Cristo, cúbreme, está dando a entender que usted no estaba cubierto. ¿Qué es lo que usted tiene que pedir cuando hay un peligro? Señor, guárdame en el nombre de Cristo. Protégeme contra Satanás en el nombre de Cristo. El nombre de Cristo tiene poder, hermano. Jesucristo derramó su sangre en la cruz con el propósito de limpiar los pecados del mundo y establecer el nuevo pacto de Dios con los hombres. Cuando hablo de pacto no estoy hablando de plata, y estoy hablando que el que hizo el pacto fue Dios. Voy a leer otra vez hasta que lo entiendan. Jesucristo derramó su sangre en la cruz con el propósito de limpiar los pecados del mundo y establecer el nuevo pacto de Dios con los hombres. Es Dios el que hizo un pacto por medio de la sangre.
Eso está escrito, sí señor, Mateo capítulo 26, versículo 28. Mateo 26, 28. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dijo Jesucristo? Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. ¿Para qué? Para la remisión de los pecados. Cuando Cristo celebró la Santa Cena, hoy la celebramos, ¿no? Jesús dijo, esta copa es un símbolo de mi sangre, que por muchos es derramada para la remisión, perdón de los pecados. Haced esto en memoria de mí. Es por eso que cuando alguien toma la cena a la ligera, dice la palabra en 1 Corintios capítulo 11, que puede estar comiendo juicio y bebiendo juicio, porque no discierne lo que está haciendo, lo toma como pasabocas, y eso es algo muy delicado. Lea Hebreos capítulo 7, versículo 26 al 28. Voy un poco rápido porque son muchas citas y quiero dárselas todas. Hebreos 7, 26 al 28. ¿Qué dice la palabra? Porque tal sumo sacerdote nos convenía. ¿Cuál sumo sacerdote? Diga, Cristo. ¿Cómo era ese sacerdote Cristo? Santo, inocente, sin mancha y apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Diga, Cristo era santo, sin pecado. Versículo 27. Que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados. Es decir, que Cristo no necesitaba ofrecer vacas o ovejas para su perdón, porque Él no lo necesitaba. Él era santo. Luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. ¿Por qué Cristo pudo morir por nosotros? Por nuestros pecados, porque Él era santo. Él llevó nuestros pecados, porque Él no tenía. Versículo 28. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Es lo que está diciendo aquí el escritor de Hebreos. La ley de Moisés constituía hombres para ser sumos sacerdotes: Aarón, Eliezer, etcétera, todos los sucesores. Todos murieron porque todos tenían pecado. Pero el juramento que Dios le hizo a Abraham, que Dios le dijo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, en tu simiente. Esa promesa que Dios le hizo a Abraham no fue de la ley, fue un juramento anterior a la ley. Entonces la palabra dice que ese juramento es mayor porque está nombrando a uno que es perfecto, a uno que nunca pecó, a un sacerdote que no tiene pecado en nada. Y que ese sumo sacerdote perfecto, al ser puro y perfecto, puede entregarse como Cordero de Dios para morir por el pecado de toda una humanidad y llevar sobre sus hombros y sobre el madero el perdón de nuestros pecados por el derramamiento de su sangre. Dígame que está entendiendo. Hebreos capítulo 9, versículo 11. Hebreos capítulo 9, versículo 11 al 14. Concéntrate. Dice el escritor de Hebreos: pero estando ya presente Cristo, Cristo ya está con nosotros. Pero estando ya presente Cristo, ¿quién es Cristo? Sumo sacerdote de los bienes venideros, de las buenas noticias que vienen ahora a nosotros. ¿Cómo lo hizo? Por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Ya le voy a explicar todo esto. Lo que está diciendo aquí el escritor de Hebreos es que Cristo no fue al tabernáculo que hizo Moisés a sacrificarse. No, Él fue al tabernáculo perfecto, que está ¿en dónde? En los cielos. Y no fue, versículo 12, y no por la sangre de machos cabríos. No llegó allá con una oveja. No llegó con una vaca, no por la sangre de machos cabríos, sino que llevó al cielo su propia sangre. Entró ¿cuántas veces? Una sola vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido para todos nosotros
una eterna redención, un eterno perdón. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra? Que Cristo no vino a ofrecer el sacrificio allá en el templo de Salomón o el templo de Herodes. Él murió fuera de la ciudad para poder llevar su sangre a su Padre, no al tabernáculo que hicieron aquí en la tierra, ni el templo de Salomón, ni el templo de Herodes, sino que llevó su sangre a la misma presencia del Padre. Lo derramó en el propiciatorio, pero celestial. Por eso cuando Dios le ordenó a Moisés construir el tabernáculo, le dijo: Moisés, presta atención a todo lo que te digo y haz una copia del modelo perfecto que está en los cielos. Cuando Moisés hizo el tabernáculo era apenas un remedo, una copia del verdadero templo celestial. Allá llegó Cristo no con la sangre de una oveja, sino que llegó con su propia sangre y la derramó en el propiciatorio. Ahora la sangre de Cristo está derramada en el cielo, y esa sangre nos cubre a todos los que creemos, y Dios nos ve ahora a través de la sangre de Cristo. Cuando el Padre te mira, te ve limpio, te ve perfecto, porque la sangre de Cristo te ha hecho perfecto en la cruz del Calvario. Dios te ve perfecto. Versículo 13. ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que Cristo que morir? Porque si la sangre de los toros, de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más? Diga, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Aleluya. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el escritor? El escritor de Hebreos dice en el versículo 13 que si los judíos ofrecían una vaca, un becerro, una oveja por el perdón de sus pecados, y Dios lo aceptaba temporalmente hasta que viniera el verdadero Cordero de Dios, si ese sacrificio servía temporalmente para frenar el castigo de Dios, ¿cuánto más? Diga, ¿cuánto más? La sangre de Cristo, que ya fue derramada, no en el templo de Salomón, no en el tabernáculo de Moisés, no en el templo de Herodes, sino en el mismo cielo. ¿Cuánto más? Esa sangre nos limpia de todo pecado para que seamos puros y podamos servir al Dios vivo. Dile a tu hermano: tú eres santo, hermano. Por eso es que yo no entiendo por qué la gente le da tanta prioridad más al diablo que a Dios. Por ejemplo, esto de la Navidad que le digo, lean, ahora que lleguen a la casa, lean gente que crucifica. Yo les veo en los escritos hasta odio. Digo, pero ¿cómo puede alguien odiar a otro cristiano? Pero es una ira y escriben con una furia que porque celebramos la Navidad. Hermano, Navidad es Dios. Navidad es Cristo muriendo, viniendo a morir por nosotros. Nadie sabe qué día nació Jesús, eso lo sabemos todos, hermano. Nadie sabe cuál fecha era, nadie lo sabe. Y alguien dirá, pero ¿por qué celebra el 25? No estamos celebrando el 25, estamos simplemente aprovechando esta fecha para poder evangelizar las almas. Como la Semana Santa. ¿Por qué la celebramos? Porque si no lo hacemos, muchos terminan allá en la idolatría. Entonces prefiero hacer algo para que la gente entienda la obra de la cruz. Hay que aprovechar estas épocas, es para evangelizar, no para agarrarnos y ganarnos los pelos. Es para predicar el evangelio, es lo que hay que hacer. En vez de atacarnos como cristianos y juzgarnos, deberíamos más bien unirnos para predicar el evangelio en estas épocas y salvar todas las almas que nos sea posible. Soy radical con el pecado. Pero allá me decían que es que el Halloween y que la Navidad. Entonces les hice otro estudio comparando Halloween y Navidad. Es que en Halloween se le está celebrando a la muerte, hermano.
a los vampiros, a los demonios, se le está celebrando a las brujas, a los hechiceros. Por eso los disfraces son horribles. Pero es que en Navidad no se le está celebrando a ningún demonio, se está recordando que una fecha, no sé cuál, cualquier día, vino un Salvador llamado Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, vino y derramó su sangre por cada uno de nosotros y nos dio el perdón de nuestros pecados. Amén y amén. Dale un aplauso a Dios el Señor. Recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales a través de Facebook, Twitter y en nuestro canal de YouTube. Búscanos como Iglesia Filadelfia JB.